Bien, hermanos, nosotros otra vez tenemos que ubicarnos en el estudio de la escatología que estamos dando. Recuerde que estamos detenidos en un tiempo, y el tiempo que llamamos la era evangélica, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Hay algo que hoy vamos a tratar, un tema que es muy polémico, y es que se trata de cuántos pueblos tiene el Señor. ¿Cuántos pueblos tiene el Señor? Porque se ha venido conociendo una doctrina que es muy conocida como el dispensacionalismo, que enseña que Dios tiene dos pueblos, o también ustedes han escuchado algo así como el arrebatamiento secreto, si realmente esta doctrina es verdadera, porque esta doctrina del rapto secreto es derivada precisamente de un mal entendimiento escritural, creyendo que Dios tiene dos pueblos, es decir, el Israel nacional o étnico y la iglesia. Entonces, creo que hay mucho más concerniente en el tema de la escatología de lo que nosotros decimos que realmente sucede en estos últimos tiempos a esta era evangélica que estamos viviendo. Nuestra escatología depende estrechamente de nuestra visión de lo que Dios está haciendo en la historia. Y si, hermanos, si tenemos esto claro, debemos saber con quién, si hay dos pueblos realmente, si hay uno con que Dios está llevando a cabo sus planes redentores. Y un asunto que está en el centro del debate es precisamente esto: ¿son la iglesia e Israel dos pueblos diferentes de Dios? Esta cuestión plantea el asunto de la distinción entre la iglesia e Israel. Esta es la enseñanza del dispensacionalismo, que sostiene que la iglesia e Israel son dos pueblos distintos con los que Dios trata de forma alterna en la historia del mundo. De hecho, hermanos, ustedes han podido conocer que algunos de ellos enseñan, no todos los dispensacionalistas enseñan que la iglesia es un paréntesis dentro de la historia de la redención, pero eso no es así. Vamos a mirar que la iglesia no es un paréntesis, que la iglesia ya estaba en el Antiguo Testamento, ya había hombres salvados por una fe en un Mesías prometido, en un evangelio prometido, en un pacto de gracia prometido. Vamos a mirar que esto es así. Por eso esta especulación profética popular acerca, por ejemplo, como usted ha escuchado, de la Palestina y de la nación de Israel, está directamente basada de que la iglesia no es la realización o la continuación del Israel, es decir, del nuevo o verdadero Israel de Dios. Así se cree que Israel nacional es el centro del propósito profético de Dios. Eso es lo que creen ellos. Por eso es que cuando hablamos de escatología, todas las miradas de muchas personas se van al Medio Oriente, a las tierras de Palestina. Por ejemplo, ahora en el conflicto que está sucediendo con Gaza, y la gente dice, bueno, estamos hablando del fin del mundo, pero vamos a mirar que este pueblo en este momento no tiene nada que ver con los planes redentores de Dios, en cierto sentido. Y de acuerdo con el dispensacionalismo, Dios estaba tan comprometido con la creación de ese pueblo terrenal y nacional, que esta fue la principal razón de la encarnación de Cristo y el nacimiento de Cristo. Ellos dicen, si hubieran los judíos aceptado a Cristo, dicen ellos, en su oferta en un reino terrenal, Jesús no hubiera muerto. Ellos dicen que si los judíos hubieran creído, no había tal necesidad de la obra redentora de Cristo en la muerte de la cruz del Calvario. Hasta ese punto han llegado. Por eso muchos de ellos están confundidos, muchos de los que creen el dispensacionalismo, porque ellos dicen que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y por lo tanto Cristo tuvo que morir. Pero esa no es la enseñanza bíblica. En este esquema, la muerte salvadora de Jesús entonces en la cruz es un feliz subproducto del plan de Dios para la Israel nacional. Es también un artículo de fe entre muchos dispensacionalistas, en la que ellos proclaman un cumplimiento de una profecía que no sé dónde sacaron esa profecía, porque no existe en la Biblia, pero hablan del cumplimiento de una profecía no bíblica, del estado, de la formación del estado moderno de Israel en el 14 de mayo de 1948. Sea una confirmación providencial de su reclamo de que los judíos son el pueblo terrenal y nacional de Israel, y más aún que Dios continúa obrando, hermanos, en la historia en dos trayectorias diferentes, con un pueblo judío terrenal y por un lado con un pueblo cristiano espiritual. Por lo tanto, ellos dicen, Dios está tratando con dos pueblos distintos, la iglesia y el Israel étnico o nacional. Sin embargo, si la iglesia e Israel son diferentes, si la iglesia es el nuevo Israel de Dios, entonces la mayor parte de la especulación profética acerca del Medio Oriente
y la nación de Israel es simplemente una especulación infundada, si esto es así. Hermanos, el entendimiento de la relación entre Israel y la iglesia es quizá uno de los temas más importantes con referencia a la cuestión del dispensacionalismo que enseña el doctor Charles Riley. Y Charles Riley le hicieron una pregunta respecto a esto, le preguntaron ¿cuál es el sine qua non del dispensacionalismo? Y él dijo, su respuesta está dividida en tres partes. Y él dice lo siguiente: primero, él dice, como dispensacionalista, dice, un dispensacionalista mantiene la distinción entre Israel y la iglesia. Un hombre que no distingue entre Israel y la iglesia no mantendrá inevitablemente las distinciones dispensacionalistas. Usted sabe que los dispensacionalistas dividen la historia, la redención, en 7 dispensaciones, que bíblicamente no existen 7 dispensaciones, realmente existen 2, el antiguo y el nuevo, no más. Son 2 dispensaciones no más, pero ellos dicen que hay 7 y dividen al pueblo de Dios en 2, la iglesia e Israel. En segundo lugar, los dispensacionalistas emplean un principio consistentemente literal de interpretación. Este principio está en el corazón de la escatología dispensacional. Dicen ellos, en cuanto a esto, hermanos, que todo el literalismo toca interpretarse todo literalmente, pero no, digamos, no de manera correcta el literalismo, sino un superliteralismo. Los dispensacionalistas afirman que los propósitos de Dios se centran en su gloria más que el propósito único de la salvación. Así que ellos distinguen una cosa de la otra. Nosotros creemos que Dios ciertamente manifiesta su gloria a través de la salvación, y en realidad estos 3 distintivos de Riley, da dispensacionalismo, hermanos, pueden ser reducidos a uno. Y creo que los 3 postulados que presenta él es que él presenta una distinción entre la iglesia e Israel, o Israel y la iglesia. En cuanto al tercer postulado, es una distorsión de la posición de los teólogos del pacto con respecto a la salvación y a la gloria de Dios. Y en lo que se refiere al segundo planteamiento, donde Riley dice que los dispensacionalistas emplean un principio consistentemente literal de la interpretación, en realidad no son tan consistentes y literales. A veces se van al literalismo grotesco. Por ejemplo, en el libro Dispensaciones Hoy, tienen otro en respuesta titulado El dispensacionalismo hoy, ayer y mañana, que es una crítica, hermanos, y cuyo autor fue estudiante del Seminario Teológico de Dallas, y por lo tanto, el alumno era Riley. Dice, en cuanto a la interpretación literal, dice él lo siguiente: una de las cosas que los dispensacionalistas dicen es que cuando en el Antiguo Testamento se habla de un reino para Israel que durará por siempre, ellos lo aplican al milenio. Eso es lo que hace la aplicación. Ellos hablan de que este reino de Israel está hablando del milenio. O sea que ellos toman la expresión por siempre como 1000 años. Pero hermanos, por siempre no son 1000 años. Por siempre es algo que es por siempre. No podemos hablar de por siempre como 1000 años, porque esa no es la interpretación. Y aunque hablan de literalismo, hablan de un hiperliteralismo. Y eso no es ser consistentemente literal. Por un lado, más adelante él dice aquí, tan increíble como esto pueda sonar, un autor dispensacionalista ha declarado que Dios tiene cuerpo, porque la Biblia habla que tiene manos, que Dios tiene brazos, etcétera, hermanos. Los dispensacionalistas llegaron al colmo de decir que Dios tiene cuerpo, porque dice que Moisés vio la espalda de Dios, que Dios escribió su ley con el dedo suyo y que las manos de Dios están sobre los justos. Pero, hermanos, eso se llama antropoformismos, es decir, figuras para entender a Dios, que Dios es inmaterial e invisible. Dios es espíritu, por lo tanto no tiene cuerpo, pero ellos al querer meter ese superliteralismo ya dicen que Dios tiene cuerpo. Pero hermanos, eso es de hecho, es un gran atentado contra el carácter divino de Dios, contra la esencia divina de Dios. Entonces van a un literalismo tal que dicen, no, Dios tiene que tener cuerpo porque la Biblia se interpreta literalmente, dicen ellos. ¿Qué tal, no? Por un lado, comenta que un profesor del Instituto Teológico de Dallas, él estudió allí, dice que Ezequiel 38 y 39 profetizan que caballos y espadas vendrán de Rusia. Ustedes han escuchado esas profecías que
vendrán caballos de Rusia y de China, no con tanques ni con aviones, dice ello, porque eso es lo que dice la Biblia. Es un literalismo grosero. Por un lado, no son consistentemente literales porque ellos dicen literalmente los rusos van a ir a atacar a Israel con caballos y no con aviones, sino con espadas. Ahora, ¿cuál es entonces el sine qua non de los dispensacionalistas? La distinción entre Israel y la iglesia. Por estas razones, creo que es necesario que miremos con detenimiento qué dicen las escrituras al respecto de este asunto, y para eso vamos a desarrollar este tema, este asunto. Solamente yo me voy a enfocar en el primer encabezado en la tarde de hoy. No quiero demorarme mucho, simplemente quiero mostrar el primer encabezado, y lo primero que miraremos es la continuidad entre Israel y la iglesia, la unidad y la continuidad entre entre Israel y la iglesia. En segundo lugar, veremos la superioridad de la iglesia sobre Israel nacional, la superioridad de la iglesia sobre el Israel nacional. Pero en la tarde de hoy solamente estaremos considerando el primer encabezado. El segundo lo haremos quizá en 2 domingos, por ahí, no el próximo domingo, sino el otro, porque yo creo que no alcanzaremos a abarcar el tema de este primer encabezado, que vamos a mirar en la continuidad entre Israel y la iglesia. Bueno, bajo este encabezado, hermanos, necesariamente debemos contestar 2 preguntas. Primero, ¿es la iglesia junto a Israel un solo pueblo y la continuación del nuevo Israel? Si habiendo contestado esta pregunta, debemos formular la siguiente: ¿cómo es esto posible? Si lo que estoy preguntando es si la iglesia e Israel es un solo pueblo y la iglesia es la continuación del nuevo Israel, entonces, ¿cómo es esto posible? Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar bíblicamente la unidad entre Israel y la iglesia, y luego presentaremos una defensa de la unidad entre la iglesia e Israel. Vamos a mirar la continuidad entonces entre la iglesia e Israel demostrada. Vamos a mostrar bíblicamente que hay una unidad, que hay una continuidad. Veamos, vamos a considerar 6 líneas argumentativas que demuestran la unidad que existen entre Israel y la iglesia. Lo que estoy diciendo es, ¿la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Todos los miembros del Antiguo Pacto eran la iglesia? No. Pero dentro del Israel terrenal estaba el Israel espiritual, que era la iglesia. Y el Israel espiritual continúa en el Nuevo Pacto, pero ahora en el Nuevo Pacto todos son el verdadero Israel. Pero antes el Israel espiritual estaba dentro del Israel nacional. Y eso lo vamos a explicar porque el Israel nacional es figura del verdadero Israel que está contenido en él, que es el Israel espiritual, el verdadero Israel. Así que, hermanos, son cosas que debemos detenerlas y meditarlas para no perder de vista, porque no es un tema fácil de entender a primera vista o a primer oído. Por eso debemos tener muy en cuenta, y voy a dar bastantes textos para explicar esta verdad y quedar clara en sus mentes. Entonces vamos a mirar la primera. ¿Cuál es la primera argumentación que enseña que la iglesia y Israel hay una continuidad y hay una unidad? Bueno, la primera es esta, que el término griego eclesía se usa para describir la congregación de Israel. Noten que la palabra dice, el término eclesía se usa para describir a la congregación de Israel. Hermanos, la evidencia aquí es doble. Por un lado, ustedes saben que en el Antiguo Testamento existe una versión en griego que se llama la Septuaginta. La palabra que se utiliza, que cambió del texto hebreo, la palabra hebrea es kahal o kahel, y fue traducida al griego por la palabra eclesía, que significa o que traduce congregación o asamblea. Por un lado, entonces, en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, se traduce la palabra congregación unas 70 veces con la palabra griega eclesía, para referirse a la congregación de Israel. Y precisamente, cuando nosotros en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, la palabra que se utiliza para la iglesia, ¿sabe cuál es? La palabra eclesía. O sea que podremos, eso lo que está señalando es que ya había iglesia en el Antiguo Testamento, al ver este término tanto en el Nuevo como en el Antiguo. El término eclesía
o el hebreo kahel también, pero yo voy solamente a tratar con el término griego. Vamos a unas citas, aquí sí, hermanos, si hay una cita, por ejemplo, que está mal, me hacen saber, no me dejen pasar de largo. Si está mal la cita, por favor, alcen la mano y me corrigen si no la encontraron. La primera que vamos a tratar entonces es Deuteronomio 31:30, y vamos a mirar esto. Dice: entonces habló Moisés a oído de toda, note esto, la congregación de Israel. Aquí la palabra que aparece en griego es eclesía, o sea, podríamos decir, se podría traducir como la asamblea o la iglesia ¿de quién? De Israel, las palabras de este cántico hasta acabarlo. Ya encontramos ese término en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes 8:14 también encontramos en este texto la misma palabra eclesía. Primera de Reyes 8:14 dice: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Está hablando de Salomón cuando bendijo a la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba ¿de qué? De pie. O sea, mire la palabra eclesía, aquí traducida como congregación, está ya en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 2, versículo 5. Miqueas 2:5 dice: por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Otra vez la palabra eclesía. No nos está hablando algo claramente de la iglesia del Antiguo Pacto. Miqueas 2:5. Y por otro lado, hermanos, el Nuevo Testamento usa la palabra eclesía para referirse a la congregación de Israel. Por ejemplo, en Hechos 7:38 dice Pedro, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió las palabras de vida que darnos. Pero dice que Moisés estuvo en la congregación en el desierto. Otra vez la palabra en griego, eclesía. Así que la palabra congregación en Hechos es eclesía en griego, lo mismo que vemos en Hebreos 2:12, que es una cita del Antiguo Testamento, y el Salmo 22:22 dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, ¿en dónde? En medio de la congregación te alabaré. Noten que tanto en el Antiguo como en el Nuevo aparece la palabra eclesía, y lo que está señalando es que hay una unidad entre la iglesia. ¿Hay iglesia en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Hay una nueva? Sí. Y hay una unidad orgánica entre las dos. Así, puesto que el mismo término eclesía se utiliza para referirse al pueblo de Dios en ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, eso argumenta convincentemente a favor de la unidad del pueblo de Dios. Esto ciertamente, hermanos, también refuta lo que declaran los dispensacionalistas, que existen dos pueblos distintos. No, él está diciendo, aquí lo que estamos viendo es que dentro de el Israel nacional había que iglesia de Dios, y que esa iglesia está unida a la iglesia del nuevo pacto. Ahora, ¿quién es la iglesia de Cristo? La iglesia universal, todos los escogidos. Y está diciendo que en el Antiguo Testamento hubo personas escogidas para salvación. No todos los miembros del Antiguo Pacto eran escogidos. No eran todos escogidos en el Antiguo Pacto, sino un remanente era escogido. Pero ahora en el Nuevo Pacto, todos los creyentes unidos a ese pacto son los escogidos. Todos son elegidos, pero el remanente elegido del Antiguo Testamento y los elegidos, todos los elegidos del Nuevo Testamento, ¿qué forman? ¿Dos pueblos? No, uno solo. Hay una unidad orgánica entre los dos. Esto no quiere decir, hermanos, por supuesto, que podemos simplemente equiparar la iglesia del Nuevo Testamento con la iglesia del Antiguo Testamento e Israel, porque no son distintos en su dispensación. Porque recuerden que ellos tenían un evangelio prometido, mientras nosotros tenemos un evangelio ya manifestado. Nosotros estamos bajo un pacto de gracia establecido, ellos tenían un pacto de gracia prometido. Es muy distinto, pero en sí hay una unidad orgánica, hay una unidad.
porque hay una iglesia aquí y hay una iglesia, pero no son dos iglesias, sino la misma en diferentes dispensaciones. Sin embargo, esto indica que no son dos pueblos de Dios distintos y separados, es un solo pueblo, una sola iglesia. Ahora, ¿de qué iglesia estamos, de qué pueblo estamos hablando? ¿Del pueblo de Israel terrenal? No, del pueblo de Israel espiritual, que es el verdadero Israel. De ese pueblo. ¿Quién es el verdadero Israel? La iglesia. Vamos a la segunda argumentación. Entonces, ya teniendo claro este término eclesía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la segunda argumentación es esta: el principio constitutivo de Israel es el mismo que el de la iglesia. Segunda argumentación. ¿Qué es lo que estamos argumentando? Que Dios no tiene dos pueblos, sino un pueblo. Estamos argumentando la unidad entre Israel y la iglesia. Segunda argumentación: el principio constitutivo del Israel étnico es el mismo que el de la iglesia. El principio constitutivo del Israel nacional es el mismo que el de la iglesia. Yo sé que Israel siempre va a tratar de manera típica al Israel verdadero. Ahora, si alguien no tiene idea qué es la palabra típico, significa que solamente era una sombra, una figura de la realidad. Así como los corderos eran sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, pero esos corderos eran temporales mientras aparecía el verdadero Cordero, que era Jesucristo encarnado. Y el Israel terrenal era figura mientras se manifestaba claramente el verdadero Israel espiritual, que es la iglesia, la inauguración de la iglesia. Pero ya estaba, sí. Entonces es lo que queremos notar. Así que el pueblo de Dios, el Israel del antiguo pacto, fue constituido a través de la actividad electora y redentora de Dios. De esta misma manera, Israel vino a ser pueblo de Dios. ¿Cómo fue constituido el pueblo terrenal de Israel? Por elección. Dios los escogió dentro de las naciones de la tierra solamente al Israel, no porque fueran mejor que las otras naciones, sino porque Dios le plació escoger a Israel para dar sus promesas y sus pactos. Ahora, ¿cuántas elecciones hay? Solo una. Entonces, la elección, póngale cuidado, la elección del Israel nacional es típica de la elección del pueblo espiritual. Dios escogió a un pueblo de Israel para que naciera el Mesías, para promulgar sus pactos, pero eso era una figura simplemente de la verdadera elección, porque la elección verdadera es para salvación. Leamos esto, y eso lo vemos en Deuteronomio 5:2. Dice que Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Moisés está hablando aquí de Dios, hizo un pacto con Israel. Y fue a través de ese pacto que Israel vino a ser el pueblo de Dios. Recuerde que un pacto es, Dios establece condiciones y promesas, sanciones, y Dios establece un pacto con Israel y establece con ese pueblo, solamente con ese pueblo de la tierra. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora, dice aquí, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, por ejemplo, pueden escuchar estas mismas palabras en 2 de Pedro 2, 9 al 11. También dice que nosotros somos nación escogida, pueblo escogido por Dios. Es el mismo, pero acá lo está hablando como una nación terrenal, y ahora se aplica a una nación espiritual. Deuteronomio 7, 6, 7. Dice Dios referente a Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Noten esto: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ahora, ¿esta elección es para salvación? No. Es para Dios promulgar sus promesas y sus pactos y que el Mesías naciera a través de ese pueblo. Pero esta elección es figura de la verdadera elección, que es la elección para salvación. O sea, esta elección es de una redención, de liberarlos de una esclavitud menor que la que fuimos nosotros redimidos, que fue la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo vino Israel nacional a ser pueblo de Dios?
a través de la elección, a través de la redención y a través de un pacto. Note esto: elección, redención y pacto. ¿Notaron los tres elementos? Redención significa que han sido rescatados de cierta esclavitud. ¿De qué fueron liberados el pueblo de Israel que Dios escogió? De la esclavitud de Egipto, no del pecado. Ellos fueron redimidos de ello. Dios estableció un pacto con promesas terrenales, no con promesas celestiales. Recuerden que en la mañana miramos que a ellos no se les prometió bendiciones de vida eterna, sino solamente bendiciones terrenales, de la tierra de Canaán terrenal en este mundo, pero también de un pacto. Así que la pregunta es, ¿cuántas redenciones hay? Solo una. Entonces, ¿esta Israel qué es? Es figura de la verdadera, ese es el punto. Es figura de la verdadera, o sea que esta solamente es una sombra de la realidad y la sustancia. Por ejemplo, ¿cuántos corderos quitan el pecado del mundo? Solo uno. Y entonces los corderos del Antiguo Testamento, ¿qué son? Figuras. Eso es lo que estamos diciendo. La realidad es una. Entonces, cuando hablamos de redención, es realmente una. Bueno, y la redención del pueblo de Israel de Egipto, ¿qué era? Figura de la redención de nosotros del pecado. Eso es lo que estamos diciendo. O sea que hay, en cierta manera, los que fueron salvados en el Antiguo Testamento fueron salvados por una redención en Cristo de los pecados y no tanto de Egipto. Pablo dice en Romanos 3:25, hablando de Cristo, dice, noten esto: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios perdonó a los creyentes del antiguo pacto, sí, obviamente, pero dice que había pasado por altos en su paciencia los pecados, no los había castigado. ¿Y dónde los iba a castigar? En el Cristo que les había prometido que iba a venir a morir en lugar de ellos, como propiciación por sus pecados. Ahora bien, lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es que por medio de la fe está hablando de que ellos tuvieron fe en el Cristo que iba a venir y en la obra de Cristo, la obra vicaria de Cristo que iba a venir. Entonces, esto es lo que nos está hablando de que hay una redención, que los del Antiguo Testamento se salvaron por la misma redención que está en ¿qué? En el Nuevo Pacto. No son dos redenciones, es una. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no es uno para el antiguo y otro para el nuevo, no. El mismo Redentor que salva a los del antiguo, salva a los del nuevo. ¿Cuántos redentores o cuántas redenciones? Uno, porque ahí solamente hay un Redentor. Dice, y en ningún otro haya salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese? Cristo. Volvemos a reiterar, ¿cómo fueron salvados los del Antiguo Testamento? Por el Cristo que iba a venir. Y los que están en el Nuevo Pacto, ¿por qué se salvaron? Por el Cristo que ya vino. Así que la elección y la redención de Israel fueron un tipo, una figura de la elección y de la redención en Cristo. Por tanto, en última instancia, solo puede haber un pueblo de Dios. ¿Y quiénes son? Todos los que han creído a lo largo de las dos dispensaciones, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Así que la elección de Israel es tipo de la elección de la iglesia, es tipo. Si lo que constituyó a Israel como pueblo de Dios era en cuanto a su carácter típico y preparatorio, Israel en sí mismo apenas podría ser otra cosa que típico en su carácter. Sin embargo, la relación típica de Israel con la iglesia confirma la unidad del pueblo de Dios. Esto confirma, en otras palabras, que al final solo existe un pueblo de Dios. Tercera argumentación. Espero, hermanos, que haya sido claro en esa segunda línea argumentativa. Vamos para la tercera línea argumentativa. Recuerde que son 6. Tercera línea. El Nuevo Testamento afirma directamente que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Recuerden que el Israel terrenal es figura de un verdadero Israel. O sea, como es figura, como es sombras, eso era ¿qué? Era temporal. Dios iba a tener tratos con el Israel terrenal temporalmente hasta que se cumplieran ciertas cosas. Y una vez que se cumplan estas cosas, Israel deja de ser el pueblo, porque ya
cuando viene la sustancia, desaparecen las sombras. Y una vez que vino el verdadero Israel, fue inaugurada la iglesia, Dios ya se desentendió del pueblo terrenal porque era sombra de lo que había de venir, como dicen Colosenses 2:16 y 17. Así que el Nuevo Testamento afirma directamente que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. O sea que el Israel del antiguo pacto, ¿qué era? Era sombra, pero no era el verdadero Israel, era figura del verdadero. Vamos a mirar en 1 Corintios 10:18. Dice Pablo, si está bien la cita, 1 Corintios 10:18, dice, mirad a Israel según la carne. Miren que noten que Pablo está hablando de un Israel según la ¿qué? La carne, o sea, un pueblo terrenal. Dice, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, pero lo que yo quiero señalar, lo que Pablo dice, miren, aquí hay un Israel según la carne. Entonces, ahora como veremos en otro texto, Pablo hace una distinción de Israel según la carne y el Israel según el espíritu. En la carne es la figura, el espíritu es la sustancia. La figura es temporal, el espíritu es permanente. Está el Israel según la carne, los judíos étnicos, pero está el Israel según el espíritu, que es la iglesia. Romanos 2:28 nos habla claramente de eso. ¿Se acuerda que los judíos terrenales tenían una circuncisión de la carne? Pero los judíos, los verdaderos judíos espirituales tienen una circuncisión y ya no es de la carne, ¿es de quién? Del corazón. Mire lo que dice aquí Romanos 2:28. Pues no es judío, oiga, no es judío verdadero. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo? No es judío, es judío típico. Judíos en manera de sombras, el que lo es exteriormente. Es un judío solamente de sombra, de figura. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Noten aquí el Israel espiritual, no en letra, la alabanza de la cual no vienen los hombres. ¿Por qué? Porque no la hacen los hombres. Los hombres hacían la circuncisión del prepucio, pero Dios hace la circuncisión del corazón, por eso la gloria es para Él. O sea que aquí está hablando otra vez del contraste entre un Israel típico y un Israel espiritual, pero que hay un contraste, que uno es figura del verdadero. Pero ¿cuántos pueblos de Dios hay? Uno. Hermanos, estos textos son claros. Dice Pablo, ¿quién es un verdadero judío? ¿El que se circuncidó el prepucio? No. El que ha sido circuncidado del corazón. Ese es el verdadero. O sea que si usted y yo hemos sido circuncidados del corazón, hemos nacido de nuevo, nosotros somos el verdadero Israel. Somos los verdaderos judíos. No son los que nacen en Israel los verdaderos judíos. Ellos son figuras del verdadero, pero no son los verdaderos judíos. Nosotros, la iglesia, somos el verdadero Israel de Dios. Somos el Israel de Dios. Romanos 9:6-8. Ese pasaje nos va a decir mucho más porque ese texto habla de la elección. Ustedes sabían, todos nosotros cuando leemos, antiguamente pensábamos que el hecho de que una persona naciera en Israel, todos iban a ser salvos por nacer en Israel, ¿cierto? Pues esa es una interpretación equivocada, y eso precisamente creían los judíos en el tiempo de Pablo. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham ya eran salvos automáticamente por descendencia racial, pero Pablo les dice nada de eso. No se convenzan porque miren lo que dice él. Y hablando del hecho de que los israelitas como nación rechazaron al Mesías, dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué dice eso? Porque no todos los judíos han creído en Cristo. Entonces ellos dirán, bueno, ¿no todo Israel iba a ser salvo? No, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Todo Israel será salvo? Sí. Pero entonces, ¿por qué no todos los judíos creen? Porque no se trata de los judíos terrenales. No son todos los judíos terrenales los que van a creer. ¿Cómo así? O sea, no todo el Israel de la carne va a creer, no. Es todo el Israel espiritual el que va a creer. Ese es el punto. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no todos los que son parte del Israel nacional son el verdadero Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, digámoslo así, sino en Isaac te será llamada descendencia.
Y hermanos, y Abraham tuvo otro hijo que es Ismael, pero solo en Isaac, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa del pacto de gracia. Los que estaban incluidos y escogidos para Dios establecer ese pacto de gracia con ellos, dice, son contados como descendientes. Esos son los verdaderos israelitas, esos son los verdaderos descendientes de Abraham, los hijos según ¿qué? La promesa. O sea que ellos estaban bajo la promesa de un pacto de gracia y de salvación. Filipenses 3:3. Aquí Pablo es más claro hablándole a una iglesia de gentiles. Ahora, en Romanos quizá le estaba hablando a muchos judíos, bueno, no una iglesia de gentiles, pero vamos a mirar que en Filipenses 3:3, noten lo que dice, noten que estamos hablando de la afirmación directa de que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Filipenses 3:3 dice, Pablo está hablándole a estos gentiles, no son ninguno judío, y noten lo que le dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Sabe qué palabra también se traducía como circuncisión? Judíos o israelitas. Es como si Pablo le estuviera diciendo a estos gentiles de la iglesia de Filipos, ustedes son israelitas, ustedes son la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. El Israel terrenal tenía confianza en la carne, en lo que hacían en el prepucio. Pero nosotros no tenemos confianza en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Así que esta expresión, nosotros somos la circuncisión, quiere decir nosotros somos los judíos. Le dice a gentiles que nosotros somos los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas. Otro texto, hermanos, Efesios 2:11. O sea, lo que estoy es demostrando la unidad y la continuidad entre Israel y la iglesia. Efesios 2:11. Aquí vemos claramente que la circuncisión es sinónimo de Israel. Ser circunciso es ser israelita, pero circunciso realmente es ser regenerado, es ser circuncidado del corazón, no del prepucio. Dice así, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, nosotros que no éramos judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, o sea, no judíos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Quiénes son son llamados aquí la circuncisión? Los judíos. Y cuando Pablo en Filipenses dice que nosotros somos la circuncisión, está diciendo que nosotros somos ahora el verdadero pueblo de Israel, el verdadero Israel. Así como Cristo es el verdadero Cordero, nosotros somos el verdadero Israel. O sea que cuando nos dicen, vamos a orar por Israel, ¿por qué vamos a orar? Y hay del que maldiga a Israel y el que bendiga a Israel. Ustedes leyeron el devocional de hoy, ¿no? Hay de que lee un vaso de agua a uno de estos, mis pequeñitos. Está hablando que nosotros, se trata de nosotros, hermanos. Cuidado el que maldice la iglesia del Señor, que es el verdadero Israel. Y el Señor dice que la iglesia es la niña de sus ojos. Son a ellos que dice que Dios cuida y tiene celo por su iglesia. Muy diferente a lo que nos habían enseñado, ¿cierto? La Biblia está enseñando algo muy distinto a lo que nos habían enseñado por años. Hay iglesias, hermanos, pues, tristemente que tienen, es por ignorancia, y nosotros estuvimos en esa ignorancia, hermanos, no lo decimos con orgullo, nosotros también estuvimos en ese error, y si le damos glorias a Dios, nosotros, si Dios no nos hubiera sacado, ya estaríamos también nosotros. Pero ¿cuántas iglesias tienen la bandera ondeando a un lado del púlpito, la bandera de Israel, como si fuera algo sagrado, como no han entendido lo que el Señor está enseñando aquí? Gálatas 6:16 dice, note que no son pocos los versículos, ¿no? Gálatas 6:16 dice Pablo, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La pregunta aquí, ¿quién es el Israel de Dios? ¿El Israel étnico o el Israel espiritual? No, aquí está diciendo el Israel espiritual. El Israel de Dios es el Israel espiritual, no el Israel étnico. Algunos dicen
Entonces aquí hay dos grupos. Noten el versículo. El problema es que aquí hay una conjunción, ¿cierto? Parece que dijera los que andan conforme a estas reglas y el Israel de Dios, dos pueblos. Bueno, la verdad no es que hay dos pueblos. Vamos a explicar eso. Por un lado dice, andamos conforme a esta regla y el Israel de Dios, que son los judíos, dice ellos, que se convirtieron. Bueno, no. Yo creo que eso rebatiría todo lo que Pablo ha venido diciendo. Esta conjunción que hay, que se traduce Israel y el Israel de Dios, ciertamente puede traducirse como y. Aquí está la palabra griega kai, que es el conjuntivo nuestro en español y. O puede traducirse de muchas maneras en el Nuevo Testamento. No solamente se interpreta como y, porque hay veces esa palabra kai en griego es como si fuera un guión, Por ejemplo, voy a mostrarles un pasaje donde utiliza kai no como algo conjuntivo, sino como un guión. Por ejemplo, en Efesios 4:11, donde nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La traducción correcta no es pastores y maestros, es pastores maestros. Pastores-maestros. Porque los pastores son maestros. De hecho, ustedes ven en 1 Timoteo 3:1-7, que los requisitos para el pastorado es ser apto para enseñar. Deben ser maestros. Así que los pastores son maestros, o sea que aquí no está diciendo que son dos grupos, pastores y maestros, sino que los pastores son maestros. Así que ese kai puede ser tomado simplemente como un guión. No es que son dos grupos de oficiales, los pastores y los maestros, sino que son dos aspectos de un mismo oficio. Los pastores son pastores y son maestros. Esa conjunción puede ser traducida también a saber, o que es, aún, o es decir. O sea que Pablo está diciendo simplemente allí, a todos los que andan conforme a esta regla, el Israel de Dios. O sea que Pablo está diciendo, los que andan conforme a esta regla son el Israel de Dios. No está diciendo los que andan conforme a esta regla y el Israel de Dios, sino que él dice, no, los que andan conforme a esta regla es el Israel de Dios. Paz y misericordia hacia ellos, porque ellos han tenido paz y misericordia. Así que nosotros somos el Israel de Dios y lo podemos ver en el proceso, hermanos, de la epístola de Gálatas 2:28-29. Gálatas 2:28-29, noten lo que dice. Ahora, Pablo hace una distinción, o más bien, no hace distinción. Dice que ya no hay judío ni griego. El judío étnico y el gentil, que era el griego, dice ya no hay judío. O sea, ya no hay dos pueblos. Gentiles y judíos, no. Ya no hay gentiles, judíos ni griegos. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Gálatas qué? Gálatas 3:28-29. Eso, corrijo, hermano, gracias. Gálatas 3:28-29. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué pasa? Ciertamente al linaje de Abraham sois. O sea, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Los que están en Cristo. Son los verdaderos descendientes. Y ese es el verdadero Israel. Y herederos según la promesa. Ahora, ¿usted cree que después de lo que Pablo ha dicho, que no hay judío ni griego, va a mandar un saludo a los judíos convertidos de la iglesia solamente? No. Nosotros somos el verdadero linaje de Abraham porque estamos en Cristo. Todos los que han creído, judíos creyentes y gentiles creyentes, no son dos pueblos, es un pueblo, es una sola iglesia. Hay una unidad. Gálatas 4:26. Gracias, hermano, por la corrección que me hicieron. Gálatas 4:26. Noten, hay una Jerusalén típica que es la de la tierra y hay una Jerusalén real que es la del cielo. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hermanos, ¿quién es la Jerusalén de arriba? La iglesia. Y hermanos, aquí algo importante. Pablo dice que la iglesia es la madre de todos los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque ningún creyente puede crecer espiritualmente fuera del seno de la iglesia que es su madre.
Por eso decía Agustín de Hipona, decía, nadie puede tener como padre, a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. Y aquí Pablo está diciendo, la cual es madre de todos nosotros, los creyentes, esa Jerusalén de arriba, la iglesia es la madre de todos nosotros, y ahí es de que sus pechos nosotros nos alimentamos. Yo no entiendo por qué hay personas que dicen, yo puedo ser cristiano y vivir sin iglesia. Eso es una herejía, de hecho, hermanos, es una rebeldía contra la palabra del Señor. Porque nadie puede vivir fuera de la iglesia, ni crecer fuera de ella. Y ella es la madre de todos nosotros. Nosotros somos de Jerusalén, de la verdadera Jerusalén. Ustedes, por ejemplo, ven en Apocalipsis que miraron la nueva Jerusalén. ¿Quién es la nueva Jerusalén? La iglesia transformada en gloria. Esa es la nueva Jerusalén. Entonces, hermano, eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas 5:6 también. Noten esto. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. ¿Vale algo la circuncisión del prepucio? No. Ni la incircuncisión, sino, o sea, ser judío o gentil no vale, sino la fe que obra por el amor. Lo importante para ser verdadero judío no es la circuncisión o la no circuncisión, sino la fe que obra en amor. Si usted ha creído, usted es un verdadero judío. Gálatas 6:15. Estamos bien en cita, ¿cierto? Gálatas 6:15. Voy a hablar en la segunda parte de este versículo. Dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación, en las cosas viejas pasaron. O sea, ¿quiénes son nueva creación? Toda la iglesia del Señor. ¿Había iglesia en el antiguo pacto? Sí, porque muchos creyeron en Cristo y fueron nuevas criaturas también. Ahora, hermano, ustedes pueden creer que después de haber dicho todo esto, Pablo va a decir, pero mándeles un saludo a los judíos convertidos de la iglesia. No, porque especialmente a ellos no, porque ellos son el Israel de Dios. No tiene sentido. Ahora que Pablo siga, dice, paz a todos los que andan conforme a esta regla, al Israel de Dios. Eso sí tiene sentido. Nosotros somos el Israel de Dios si hemos creído en Cristo, si estamos unidos a Cristo. Cristo, de hecho, es el verdadero Israel, en cierta medida. En última instancia, el verdadero Israel es Jesús. Y todo el que ha nacido en Cristo es israelita. Ese es el punto. Ese es el punto de toda la discusión. El verdadero Israel es Jesús. Hermanos, quien no ha nacido en Cristo no es israelita. Pero quien ha nacido en Cristo, por ejemplo, para ser colombiano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que haber nacido en Colombia. Y para ser verdadero Israel, tenemos que nacer en el verdadero Israel. Y el verdadero Israel es Jesús. Ustedes recuerdan, hermanos, hay que muchas cosas que explicar, pero hay un texto, no me acuerdo, que está en el Nuevo Testamento iniciando el advenimiento de Cristo. Y le dice, me parece que es en Lucas, dice que a mi hijo llamé de Egipto. ¿Se acuerda que Jesús iba a estar pronto a nacer? Y Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque sabía que más o menos la edad de Jesús era de 2 años. Y resulta que cuando pasó esto, un ángel le dijo a José que fuera con María y llevara al niño ¿a dónde? A Egipto. Y después que Herodes muere, Dios le dice a José que vuelvan otra vez a Belén, a Israel. Y entonces dice ahí que se cumplió la profecía que dice, yo llamé a mi hijo Israel de Egipto. Y uno dice, luego ese pasaje no aplicaba para el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿Cómo así? Es que lo que pasó allá era una figura de lo que pasaba acá, porque el verdadero Israel no era el pueblo que estaba en Egipto, sino Jesucristo. Porque los lobos de Cristo nacimos nosotros, los de la fe. Entonces todo está íntimamente conectado. Bueno, tenemos tiempo. Vamos para la cuarta argumentación. Vamos a ver si esta es la última que vemos en esta tarde. Pero vamos a mirar la cuarta argumentación. La próxima vez veremos la quinta y la sexta. Cuarta argumentación. Hermanos, no solamente todo lo que hemos dicho, sino que la iglesia asume los privilegios y características de Israel. La iglesia asume los privilegios y características de Israel.
Hermanos, el antiguo Israel, como el nuevo Israel, se llaman santos. Por ejemplo, no voy a dar todas las citas aquí, simplemente voy a señalar esto. Ustedes lo pueden ver, si ustedes leen el Antiguo y el Nuevo Testamento, al pueblo de Israel terrenal se le llamaba santos, a la iglesia se le llama pueblo santo. A los dos se le llama pueblo escogido, uno escogido típicamente y otro escogido de manera salvífica. A los dos se le llama pueblo amado. A los dos se le llama la congregación de los justos. A los dos se le llama el rebaño. A los dos se le llama nación santa. A los dos se le llama reino de sacerdotes. Noten que no está diciendo reyes y sacerdotes, sino reino de sacerdotes. A los dos se le llaman, tanto el pueblo de Israel del antiguo como a la iglesia del nuevo. A los dos se le llama especial tesoro. A los dos se le llama pueblo de Dios y pueblo santo. A los dos se le llama pueblo de heredad. A los dos se le llama Dios anda entre ellos. Al antiguo Israel se le menciona como los 12 patriarcas. Al nuevo Israel se le relaciona con los 12 apóstoles. En el antiguo Israel, Cristo se casó con su pueblo. ¿Se acuerda que dice Jeremías, yo me casé, yo fui marido para vosotros, pero vosotros quebrantaron mi pacto? Dice, y el nuevo Israel, Cristo se casó con la iglesia. Dice que esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea que la iglesia es la esposa de Cristo. O sea que hay una relación entre el antiguo y el nuevo, y ese principio constitutivo, todas estas palabras y estos privilegios los asume también la iglesia, pero de manera ya real y espiritual. Y termino con la quinta argumentación. Vamos a dejar hasta la quinta. Los pasajes clásicos que hablan de la relación entre la iglesia e Israel, porque hay pasajes clásicos muy conocidos, que hablan de la relación entre el Israel étnico y la iglesia, enseñan claramente y la continuidad entre ellos. Del remanente del pueblo terrenal de Israel, que eran solamente la iglesia que estaba escondida dentro del pueblo de Israel terrenal, y los creyentes del nuevo pacto, los dos forman un pueblo, pero hay continuidad. Creyentes aquí y creyentes acá van continuidad porque hay una redención en una fe en Jesucristo. Voy a mostrar esos textos. Son textos largos ahora, pero yo creo que nomás de este argumento voy a mostrar solamente el primero. Solamente voy a tratar con Gálatas 3, 6 al 29. Vamos a mirar primero el contexto de este pasaje de Pablo. En este pasaje vemos el pensamiento teológico del apóstol Pablo. Sin lugar a dudas, él está escribiendo aquí por inspiración del Espíritu Santo, y no pensemos en Pablo y los demás escritores bíblicos como personas que no estudiaban la Biblia. Hermanos, algunas personas piensan que los escritores del Nuevo Testamento simplemente esperaban que el Espíritu Santo les dijera las cosas y ellos escribían. No, hermanos, ellos eran estudiosos de las escrituras del Antiguo Testamento, eran estudiosos. Y eso debe darnos a nosotros también un ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas de ellos. Hermanos, ellos tenían que estudiar las escrituras como nosotros y recibían ayuda del Espíritu Santo como nosotros, y cuando escribieron estas cosas fueron inspiradas, pero con un conocimiento de lo que ya tenían. Pero nosotros, hermanos, no somos inspirados. Ahora vamos a mirar qué es lo que dice Pablo ahí en Gálatas, y vamos a leer desde el versículo 6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Note que él no fue justo por las obras, sino por creer ¿en quién? En las obras que iba a realizar otro en su lugar, es decir, Cristo, por él, el Cristo que iba a venir. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, los que son de la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que no eran judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que las naciones, se está hablando no solamente que del pueblo de Israel Dios iba a bendecirlos con las bendiciones del pacto de gracia, sino también a los gentiles, a las demás naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, no por Abraham en sí mismo, sino por la simiente de Abraham. ¿Quién era la simiente de Abraham? Vamos a mirar más adelante quién es la simiente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, nadie se puede salvar por sus obras. Por eso tiene que poner la fe en las obras de otro, porque nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios.
Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por las obras, sino por la fe. Y la ley no es de fe, la ley nunca fue dada para justificar, hermanos, a nadie. Sigue diciendo, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sí ve? Aquí está diciendo que Pablo, que Cristo sufrió nuestra maldición y llevó la ira de Dios en nuestro lugar. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí es donde entra a aclarar quién es la simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años, o sea, el antiguo pacto, no lo abroga, no abroga la promesa, para invalidar la promesa. Así que cuando Dios trajo... Así que cuando Dios, hermanos, trajo la ley en el Sinaí, los judíos, como pueblo de Dios, la aceptaron y eso no estaba abrogado en el pacto de Abraham. La ley no abrogó el pacto, dice aquí. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de nuestras transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador, es decir, Cristo, no lo es de un solo, pero Dios es uno. Y sigue diciendo, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Nadie puede ser salvo por obediencia a la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado. ¿Para qué fue la ley? Para que todos quedáramos bajo pecado y condenados. Para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese a los creyentes, o sea, para los que reconocieran que están bajo condenación, fueran a Cristo ¿en qué? En fe. Esto los moviera a creer en Cristo Jesús. Versículo 23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venía la fe y ya no estamos bajo el ayo, no estamos en maldición de la ley, pues todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y aquí no está hablando del bautismo, hermanos, en agua, sino del bautismo en el Espíritu. Dice aquí, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, yo sé que es bastante largo este texto, pero nos está explicando todo lo que estamos diciendo. O sea, Pablo se dio la tarea de explicarnos, mira, la ley para qué fue dada y que la fe fue el medio o a través de él creímos en Cristo para ahora ser simiente o parte de la simiente de Abraham. Pablo está diciendo en el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y ahí vemos que Pablo creía en la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. También entendía que era importante, hermanos, el cambio de plural a singular, que no era una equivocación, porque la inspiración tenía que decir en singular. ¿Y por qué? Porque fue hecha la promesa a Abraham y a su simiente, porque era Abraham y a Cristo, que era un israelita. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, Él es el Israel. Él es el Israel. Su enseñanza, Cristo era israelita. Y Él es la simiente. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Natanael encuentra al Señor debajo, o más bien Jesús encuentra a Natanael debajo de unos árboles. ¿Qué le dice a Natanael? He aquí un verdadero israelita. Cristo era israelita y él es la simiente por excelencia de Abraham, y cada vez que un gentil se convierte es sumergido, introducido, bautizado en Cristo,
Y voy terminando con esto, hermano, pues todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si nosotros estamos en Cristo y Él es la simiente por excelencia de Abraham, entonces, ¿qué somos nosotros? Pues linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Quién es el verdadero Israel? Nosotros somos los cristianos, gentiles y judíos. Por eso dice Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Ahora, de paso, hermanos, quiero explicar este texto para eliminar la distinción de autoridad. Aquí no está diciendo, hermanos, que las mujeres pueden ejercer el pastorado porque ya no hay mujer ni varón. No, no. Pablo está hablando de privilegios de salvación. Y la mujer no es un ciudadano de segunda categoría, eso es lo que estamos diciendo. Ella no es, pero ella no es llamada a ejercer la autoridad. Eso no quiere decir que no haya distinciones funcionales entre el hombre y la mujer. Eso no es el punto aquí. Ahora, lo glorioso de esto aquí es que si esto es así, y eso es lo que está diciendo Pablo, ¿para qué son todas estas promesas que hay en el Antiguo Testamento, en donde dice que el Israel tendrá un futuro glorioso? Bueno, para nosotros, que somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Eso es, en sí, hermanos, estas 5 líneas argumentativas. Para concluir, hermanos, muy brevemente, así que la historia de la Biblia tiene un solo tema: la redención. La historia de la redención. Y el recordar la herencia de la iglesia en el Antiguo Testamento resalta su dignidad. La iglesia es la culminación del propósito eterno de Dios en la redención, como una con Él y como heredera de todos los acuerdos del pacto. En otras palabras, no somos un paréntesis, hermanos. Nosotros no somos un plan B, somos el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. Y sabe, hermanos, a través de quién Dios va a llevar su obra redentora en este mundo, a través de su iglesia, a través de su iglesia. Así que démosle gloria a Dios, hermanos, que Dios utilice a su iglesia, porque a Él así le plació llevar sus planes redentores en este mundo para salvación.